Dice así en Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¡Qué tremendo este principio! La ley de la siembra y la cosecha. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar. El que siembra para Dios cosechará. Esto es una ley universal, afecta a todos los hombres, crean o no crean en el Señor. Esto no es cuestión de los creyentes. El hombre cosecha lo que ha sembrado. Y por eso la palabra de Dios nos dice, no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo, como los sembradores, tú vas a recibir. Hermanos y hermanas, estamos orando y ayunando porque para que Dios nos dé poder para hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo bueno? Lo mismo que Jesús hizo. El que cree en mí, las mismas obras que yo hará. Así que estamos orando y ayunando. Señor, ayúdanos para hacer lo bueno, capacítanos para toda buena obra. Y ayúdanos también a rechazar lo malo, a ponerle un no a lo malo, a decirle a lo malo no, decirle al diablo no, al mundo no, a la carne no, un no bien grandote. ¿Saben qué? Aprendí de un amigo que él me dijo una vez, mira, cuando alguien dice algo malo, no te rías, no festejes. Muchas veces las personas hablan de cosas malas festejando. Sí, como un litro de vino. Hay que ver, No hay que festejar. Y mucho menos a sentir. ¿Mejoras? No. Lo malo es malo. Lo bueno es bueno. ¿Cuántos dicen conmigo? Lo malo es malo. Lo bueno es bueno. Aleluya. No te canses de hacer lo bueno, dice el Señor. A su tiempo vas a cosechar. Esto es una promesa tremenda. Es una promesa segura. Es una promesa real. Y hermanos, hoy quiero compartir con ustedes algo que un siervo de Dios llamado Oswald Smith compartió hace mucho tiempo, pero es oportuno para nosotros, para ti y para mí. Y él, entre muchas cosas, habló de evangelismo, habló de misiones y habló de avivamiento. Y hablando de avivamiento, el hermano Oswald Smith dice: el meollo del asunto, el corazón del tema es, ¿cuándo habrá un avivamiento? ¿Cuándo llegará el avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Es la intervención de Dios por medio del Espíritu Santo, obrando en el pueblo de Dios y obrando en la sociedad donde está ese pueblo de Dios. Levantando a la iglesia en fervor, en amor, en pasión, en predicación del evangelio e influyendo, impactando la sociedad en la que la iglesia está. Eso es avivamiento. Y entonces dice el hermano, ¿cuándo llega el avivamiento? ¿Cuándo es la hora del avivamiento? Bueno, hay dos puntos de vista sobre este asunto. Hay quien dice que el avivamiento, como otras cosas que Dios es capaz de hacer, tiene que ver con orar, que no podemos hacer nada nosotros, excepto orar y esperar que Dios obre. Dios es soberano, Dios obra cuando quiere y ningún hombre
puede estorbarle, ningún hombre puede impedirle o ningún hombre puede apresurarle. Así que la primera posición es, nuestra parte es orar y no podemos hacer más nada. Sin embargo, hay otro punto de vista sobre este tema. Y el punto de vista es que el hombre, las mujeres, no el hombre en sentido genérico, el hombre tiene parte en lo que Dios hace. El hombre es responsable en la obra de Dios. Dios tiene en cuenta lo que su pueblo hace o no hace para hacer él lo que quiere hacer. Y entonces podemos pensar en dos hermanos. Bueno, o en dos granjeros, dos personas que labran la tierra y uno dice, a mí me gustaría tener una gran cosecha este año, pero obviamente que yo no puedo hacer nada. Y entonces se va a su casa y empieza a orar por esa gran cosecha. Ahí se sienta en su salón y ora y clama por esa gran cosecha. Sin embargo, el vecino dice, yo también quiero una cosecha este año. Así que tengo mucho para hacer. Y con ese anhelo y esa confianza de que anhela una gran cosecha, él ara la tierra, él planta semilla, él hace todo lo que está en su mano, esperando, confiando que Dios va a hacer salir el sol y va a enviar la lluvia para que lo que él sembró florezca. ¿Con cuál de los granjeros te quedarías tú? Con el último, ¿no? Con el último. Es como en una parábola un poquito más actual, esa persona que dice, yo quiero tener un trabajo y cómo me gustaría a mí trabajar y yo creo que Dios me puede dar un trabajo y se va a orar y se queda en su casa orando por un trabajo. Y esta otra persona que también cree que Dios le puede dar un trabajo y ora por un trabajo y dice, pero yo con esta confianza voy a salir a buscar trabajo. Voy a salir a llamar, a echar currículo, a averiguar. ¿Con cuál de las dos nos quedaríamos? Con la segunda. Hermanos, me gustó la declaración que hace el pastor Oswald Smith. Y él dice, habrá avivamiento cuando el pueblo de Dios pague el precio del avivamiento. Habrá avivamiento cuando el pueblo de Dios pague el precio del avivamiento. Dios manda el avivamiento. No hay hombre capaz de producir por sí mismo un avivamiento, pero Dios lo manda y eso significa que su iglesia trabaja para el avivamiento. Dios es el autor del avivamiento, su iglesia es la que da a luz el avivamiento. Dios es el que envía su Espíritu Santo en un avivamiento, sus hombres, sus mujeres son los canales que de ese Espíritu Santo usa para que el avivamiento tenga efecto. Los avivamientos vienen cuando hacen falta. El pastor David Mohan de la India, como les comenté el otro día, tiene una iglesita de 42.000 personas ahí en la India. Recién empieza el muchacho. Él decía, hace falta avivamiento. Hace falta derramamiento del Espíritu Santo. Tú y yo sabemos bien por experiencia que sin un derramamiento del Espíritu Santo no pasa nada. Porque basta que recordemos nuestra conversión. Basta que traigamos a memoria el día que nos convertimos, el día que tomamos una gran decisión por el Señor. Allí el Espíritu Santo se estaba derramando en nosotros. Allí estaba Dios haciendo algo en nuestro interior. Allí estaba el poder de Dios obrando de una forma extraordinaria. Por eso, hoy en día hace falta un avivamiento.
Podemos llorar y nos puede doler en el alma ver la maldad, ver cómo nuestra generación aprueba lo malo, lo celebra, lo festeja, cómo las personas que nos rodean van ciegos, extraviados. Podemos indignarnos cómo el diablo logra destruir vidas, familias, matrimonios. Pero con eso no hacemos nada, no cambiamos nada. Hace falta una intervención del Espíritu Santo. Hace falta el poder de Dios penetrando en los corazones, en las tinieblas. Hace falta una obra sobrenatural de Dios. La misma obra que a nosotros nos trajo al reino de Dios. El mismo poder que a nosotros nos convenció para que un día decidamos por Cristo. Esa obra sobrenatural de Dios que en nosotros nos llevó a dejar un estilo de vida y a volvernos al Señor y aceptar ser discípulos de Cristo. Esa operación hace falta. Hace falta. Hace falta. Como Él obró en nosotros, es poderoso para obrar en cualquier otro, pero debemos entender que obró con poder para que estemos donde estemos. Su Espíritu Santo obró de una forma extraordinaria, sobrenatural. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos nuestra iglesia, la iglesia, nuestra ciudad, la tierra necesita un avivamiento. Ahora bien, si Dios envía el avivamiento, pero lo hace con la colaboración de la iglesia, lo hace con la participación de hombres y mujeres. Si el avivamiento viene cuando la iglesia es capaz de pagar un precio, ¿cuál es ese precio? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que tú y yo, qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Bueno, vamos a ver por lo menos 4 áreas en las cuales sembrar. Porque como dijimos al comienzo, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar. 4 áreas donde es necesario que tú y yo sembremos. Y la primera está en el Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiere yo mirado la maldad, si en mi interior hubiere yo mirado a la maldad, si dentro mío yo hubiese mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado. El corazón es lo más íntimo que tenemos, es el centro de nuestra alma, es lo más profundo que hay en nosotros. Muchas veces no somos capaces de saber lo que hay en nuestro corazón. No estamos hablando de emociones, estamos hablando del centro de nuestra alma. Pensamientos muy profundos, sentimientos muy íntimos, deseos que están allí como el hueso en un melocotón. Ahí en el centro. Y entonces el salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Y para que entendamos qué significa esto, Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. El avivamiento es ver la mano de Dios salvando. El avivamiento tiene que ver con experimentar que Dios oye las oraciones. Y Dios dice, oye, a mí no se me ha acortado el brazo. No tengo una parálisis que no puedo salvar. Tampoco me he quedado sordo para no oír el clamor, para no oír la petición. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué sucede? Si a Dios no se le acorta el brazo para salvar, y esta expresión acortar el brazo es como aquel que extiende el brazo para rescatar a alguien que se ahoga. Y si a Dios no se le ha tapado el oído para oír, ¿cuál es el problema? Dios dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
Vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Y Dios dice, mira, el problema no está en mí, el problema está en ti. No es que yo soy sordo o manco, el problema es que tu pecado, vuestro pecado, ha hecho separación. Habéis puesto el pecado entre vosotros y yo, dice el Señor. Por eso no podéis ver mi mano, por eso no podéis recibir mi respuesta. Dios puede salvar. La dificultad es que nuestros pecados, nuestras iniquidades establecen una barrera delante de Él. Nuestro pecado, nuestra iniquidad crea un muro, un techo que impide recibir de Dios su salvación, su amor, su bendición. El pecado es como una nube que tú miras y dices, no veo el sol está, pero no te llega el calor porque la nube impide. Algunos piensan que el pecado es una cuestión de moral, que el pecado es simplemente no hacer lo que está mal o a ver que no se enteren los demás de que yo he pecado. Pero el problema del pecado no es que la gente se entere o que estoy haciendo algo que es malo. El gran problema del pecado es que me separa de Dios, me impide recibir todo lo que Dios tiene para mí. Crea una división tan profunda que por más que yo sea creyente, por más que yo hable en lenguas, por más que yo tenga años de iglesia, por más que tenga el ministerio que quiera tener, me desconecto de Dios. No es que Dios me abandona, es que yo pongo entre Él y yo una barrera que Él no va a pasar. Mira, si somos cristianos, si tú eres cristiano, con toda probabilidad hay un pecado que nos acosa. Hay un pecado que te persigue. El Señor Jesús te ha librado de muchos pecados. Tú has experimentado libertad de la mayoría de tus pecados. Puedes decir que eres libre, que ya no pecas más a la manera en que lo hacíamos antes de conocer a Jesús. Sin embargo, seguramente hay uno que te persigue. Hay un pecado que te esclaviza. Hay un pecado con el cual todavía luchas. Tal vez es un hábito, tal vez es una costumbre, tal vez es algo de lo cual decimos, no es malo, es mi manera de ser, es mi forma de ser, todo el mundo lo hace. Sin embargo, está ahí, trayendo separación entre Dios y tú. Tal vez en algún momento nos arrepentimos de ese pecado. En un momento decimos, ay, perdóname, Señor, pero volvemos a caer en él. En un momento reaccionamos, pero en un momento de debilidad volvemos a dejarnos dominar por ese pecado. Repito, de muchos pecados, la mayoría ya somos libres. Pero hay uno que todavía no has vencido. Y llega a tener un control sobre tu vida que no puedes romper, que no puedes quebrar. Inclusive lo deseas como si fuera una golosina, como si fuera, no sé, una comida deliciosa. Ahora sabes que es pecado, Dios sabe que es tu pecado. Ese pecado te priva de Dios. Pero si yo hago muchas cosas buenas, sí, pero el pecado separa de Dios. No, pero si yo en el 99% de mi vida está todo bien, sí, pero hay 1% que está mal.
Ninguno de nosotros bebería un vaso de agua con una gota de veneno cada día. Si tan solamente supiéramos que hay una gota de veneno en el agua, no la beberíamos. Dios tampoco bebe un vaso de agua que tiene una gota de veneno. No lo acepta. Que sea un pecado oculto, tampoco. Vamos, pero si nadie se ha dado cuenta. Si esto no le hace mal a nadie, pero a Dios sí que le hace mal. Ese pecado limita, impide que Dios te use. Y hasta que no lo confieses, hasta que no lo abandones, no habrá paz con Dios. No habrá paz con Dios. Así que la gran pregunta es, ¿he dejado lo que yo sé que es malo en mi vida? ¿Lo he abandonado ya? ¿O aún retengo un pecado en mi vida que yo sé que es pecado? Pero yo lo retengo, yo lo mantengo ahí. Trato de controlar, es como una fiera que trato de mantenerla domesticada en casa. La gran pregunta es, ¿todavía lo tolero? ¿Todavía lo consiento? ¿Todavía lo guardo? La respuesta está en nosotros. La respuesta está en ti. Debe haber confesión. El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dijo David. Se volvió mi verdor, mi fuerza en sequedad. Me fui secando. El pecado seca al cristiano. Apaga al cristiano. Contrista al cristiano. Debe haber confesión. Debe haber confesión. Si confesamos nuestro pecado, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, entonces lo hacemos a Jesús un gran mentiroso. Y su verdad no puede estar en nosotros. Así que es necesario la confesión. Hermanos, necesitamos sembrar en este asunto. La actitud de confesar el pecado no es algo puntual, es parte de la vida del creyente. Si hay algo que caracteriza al creyente es su capacidad de confesar pecados. La oración modelo que Jesús nos dejó es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos de hoy. Y perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y líbranos del maligno. El confesar el pecado es parte de la vida cristiana. El Señor Jesús nos enseñó a continuamente confesar los pecados. David dijo: bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas de pecado. Bienaventurado el hombre y la mujer a quien Dios no tiene nada que decirle: oye, me estás ofendiendo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. El confesar los pecados no es un momento puntual. Sí, cuando vine a Cristo reconocí que era pecador. El apóstol Pablo decía de los pecadores: yo soy actualmente el primero, pero fui recibido a misericordia como un ejemplo para todos los que han de venir después de mí, de lo que es la misericordia de Cristo. La capacidad de decir me equivoqué, perdón, es parte de la vida cristiana. Y necesitamos sembrar en este área. Necesitamos practicar la confesión, practicarla. Aunque le duela a nuestro yo, aunque le duela a nuestro orgullo, aunque le duela a nuestro amor propio, aunque le duela a nuestros dientes, no sé, a lo que le duela, lo que le duela. Pero es preferible quitar el obstáculo, quitar la chapa de hierro que me separa de Dios. Es preferible disfrutar
buscar un cielo abierto a estar escondido en un búnker de ocultamiento. Nuestra naturaleza humana dice, no, ocúltalo, protégete, que nadie se entere. ¿Qué van a decir de ti? El asunto no es lo que puedan decir de mí, el asunto es lo que Dios va a decir de mí. Y hermanos, confesión tiene que ir seguido de restitución. No basta con confesar, los males hay que corregirlos. Los errores, está bien pedir perdón, pero hay que hacer algo en dirección contraria. Si pedí prestado dinero y no lo devolví, pido perdón, pero luego debo devolverlo. Si le debo dinero a alguien, pido perdón por no dárselo, pero debo devolvérselo. Eso es la restitución. Si robé algo y confieso que he robado, debo devolver lo robado. Si he ofendido a alguien de palabra, pido perdón, pero luego tengo que hacer algo, y lo contrario a ofender es alabar, bendecir. Si he hablado mal de alguien, debo pedir perdón, pero luego debo deliberadamente empezar a hablar bien de esa persona y corregir mi punto de vista delante de todos los que me escucharon hablar mal. ¿Estamos de acuerdo? Restituir. Muchas personas creen que basta con confesarlo y no restituyen. Entonces la barrera permanece, porque no se puede estar en buena relación con Dios y en mala relación con el prójimo. La relación con Dios demanda una relación con el prójimo, con los demás. Tenemos que arreglar nuestras cuentas. Si nos ponemos delante de Dios y le decimos, como decía el salmista, escudriñame, Señor, examíname, mira si hay en mí algo que a ti no te agrade. Él nos ayudará. El Señor lo va a revelar todo. Él va a mostrarnos lo que tenemos que enmendar y los pecados que tenemos que abandonar. Si queremos arreglar nuestras cuentas delante de Dios, es necesario, es imprescindible la confesión, el renunciar a ese pecado y la restitución. Repito, confesión, renuncia y restitución. Necesitamos sembrar, porque el pecado es la principal barrera para el Espíritu Santo de Dios. El pecado es la principal barrera para el mover del Espíritu Santo. El pecado es la principal barrera para experimentar la presencia de Dios. El pecado es el principal obstáculo para ser oídos por Dios. Y si yo hubiera mirado en mi corazón lo que a Dios le desagrada, el Señor no me escucha. Dice, mira, arreglemos cuenta y luego hablamos. Pero hermanos, ¿de qué vale orar, hablar, contarle, hablar, manteniendo pecado en el corazón? Dios dice, mira, hasta que no arreglemos cuenta, todo esto no lo puedo tratar contigo. El ciego dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y era ciego. En nuestra conciencia sin ofensa significa una conciencia tranquila. El salmista decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Presérvame de la soberbia. Entonces seré íntegro y libre de gran rebelión. Acá no es cuestión de guardar la apariencia. Acá es cuestión de guardar la presencia de Dios. Vivimos en una cultura de apariencias. Todo el mundo quiere aparentar lo mejor posible. Las redes sociales se nutren de toda esta historia. Pero Dios no le impresiona, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón y dice, sobre toda cosa guardada, guarda lo que hay adentro. Si confesamos nuestro pecado, Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y su sangre nos limpia de pecado. Entonces su presencia encuentra campo en nuestra vida. Entonces nuestras oraciones serán escuchadas.
Hay una corriente, hay un pensamiento que circula, lo hemos denunciado hace poco. Se expresa así: yo puedo ser cristiano y llevar la vida que se me ocurra llevar y no pasa nada. Es mentira, no es verdad. Nuestra vida influye en nuestra relación con Dios. Mi relación con Dios depende de la clase de vida que yo llevo, de la clase de comunión, de la clase de conducta, de la clase de testimonio que tengo. Depende de lo que hay en mi corazón. Y cada vez que voy a hablar con Dios, Dios dice: sí, muy bien todo lo que está diciendo. Pero ¿qué hacemos con lo que hay dentro tuyo? ¿Qué hacemos con lo que a mí me está ofendiendo? Así que, hermanos, la primera área que prepara el camino a un avivamiento es la confesión, la renuncia y la restitución. Confesar, apartarse y restituir. Actuar en sentido contrario, devolver lo que he afectado, lo que he dañado, lo que he quitado. El salmista decía: mis votos pagaré, mis promesas cumpliré. La segunda área en la cual tú y yo necesitamos sembrar, porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna, es la lucha en oración. La lucha en oración. Quiero que me acompañes a Isaías 66:8. Dice: en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Puede un bebé nacer sin dolor? ¿Puede darse a luz un niño sin la agonía de parto? No, ni con cesárea siquiera. Pues la cesárea después tiene una tela de recuperación, ¿no es cierto? Si con los recién nacidos esto es verdad, ¿cuánto más con las obras del Espíritu Santo? La iglesia se compara a una madre que es capaz de dar a luz hijos luego de atravesar el parto. En otras palabras, una mujer va a tener un hijo si acepta el parto. Una iglesia tendrá hijos si acepta la agonía, la lucha de dar a luz vidas. Y hoy en día vivimos en un mundo donde la gente no quiere padecer, ni sufrir, ni sacrificarse de nada. Está de moda la epidural. A veces es necesaria, lamentablemente hace falta pero parece una moda, es como los brackets, ¿no? A veces es necesidad y a veces es moda. Todo el mundo lo lleva, pues yo también, venga. Pero la iglesia que quiere dar a luz vida necesita aceptar el dolor del parto, el proceso del parto. Estar embarazados es una cosa muy embarazosa. No más basta ver una mujer a punto de parir que tiene que tirarse para atrás para no irse para adelante. Van así porque si no se caen. Uno ve primero aparecer el ombligo y al rato viene la mujer. Y claro, es lindo, ¿no? Es bonito para el que le saca la foto, pero para la que tiene que andar y que le duele la espalda, Pero no se puede tener un hijo si uno no pasa por ahí. Y la iglesia necesita pasar por el parto. Necesita pasar por las molestias del embarazo. Y esto significa lucha. Esto significa agonía del alma. Muchos creen que la agonía es morirse. No, la agonía es luchar. Dice en Lucas capítulo 22, verso 44, que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y hermanos, la obra de Dios pasa por una iglesia que lucha en oración. No una iglesia que ora, una iglesia que lucha en oración. Una cosa es orar, otra cosa es luchar en oración. Jesús agonizó orando: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Su alma se había deprimido. Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte.
Pero él decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y oraba de tal manera que su sudor, vale decir que sudaba, era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Notarás que a veces te digo, no ores mentalmente. Y alguno seguramente se molestará. Oye, si yo quiero orar mentalmente, ¿por qué el pastor no me deja? No te dejo, vamos, te dejo si quieres, pero no te dejo, porque tienes que orar con todo tu ser, tienes que poner tu espíritu, tu alma, tu cuerpo en la oración. Tienes que orar con todo tu ser. No se puede luchar con control mental. Ya está, listo. No se puede luchar así. Jesús oraba y ponía el cuerpo y oraba tan intensamente que sudaba y como gotas de sangre. Y hermanos, en todos los tiempos, cada vez que Dios obró, cada vez que Dios avivó su obra, cada vez que Dios derramó su espíritu, había hombres y mujeres luchando en oración. Cada vez te desafío, haz memoria de tu vida. Cada vez que Dios intervino, alguien luchó en oración. Tal vez tú no, pero alguien oró por ti, alguien luchó por ti, alguien rompió su corazón por ti, alguien se pasó la noche orando por ti, alguien rompió a llorar por ti, alguien hizo algo por ti. Si no lo has hecho tú, alguien lo ha hecho, seguro. Así que la segunda área en la cual la iglesia necesitamos pagar el precio es luchar en oración. Luchar en oración. ¿Te imaginas que al lado de esto una oración estilo pajarito de 10 minutos? Vamos, si nos escucha el Señor es porque Él es demasiado bueno. Esa oración es tipo, Señor, gracias por los alimentos, de bendice la mano que lo han preparado, amén. Vamos, si nos escuchas porque es demasiado bueno para nosotros. Pero ninguna mujer tiene hijos de esa manera. Cuando una mujer está de parto, está de parto. Y está en eso. Y no le vengas con tonterías porque te pega un bofetón. Porque está concentrada, su objetivo es sacar a luz ese niño, esa niña de 2, 3, 4 kilos, qué sé yo. Y tiene que poner todo su ser, toda su atención, toda su capacidad. No puede estar, ninguna mujer se hace un selfie pariendo. Porque hoy en día parece que uno se hace selfie en todo el... Porque está concentrada en lo que tiene que hacer. La iglesia no estamos para hacernos selfies, estamos para luchar en oración. Estamos para orar, para clamar, para interceder, para rogar, para suplicar, para insistir, para golpear la puerta del reino de los cielos hasta que esa puerta se abra. Y estamos para clamar hasta recibir una respuesta. Y hermanos, sin juzgar a nadie, nadie debe sentirse condenado, pero entiende que una oración livianita, 5 minutitos a la mañana, 10, ahí, atente a las consecuencias. No, es que yo hace toda la semana no he orado. Vale, tú mismo eres libre, pero después no protestes. Ah, Dios, ayúdame, Señor, no sé por qué me pasa lo que me pasa. ¿Por qué no veo nada en mi vida? Y si eso porque tú no haces nada por tu vida. Tú no haces nada por tu vida. Las personas que recibieron grandes milagros del Señor, muchas hicieron cosas tremendas, se abrieron paso en la multitud, clamaron y gritaron, aunque el Señor les decía, deja que se sacien los hijos. Gritaron aunque los reprendían. Su fe se trasladó a la acción. Si tú lees la historia de los grandes evangelistas, los grandes movimientos de Dios, vas a ver que gente orando, clamando, luchando, clamando, orando, luchando, orando, luchando, clamando, orando, luchando. Ponlo en el orden que quieras. Orando, orando. Ay, es que yo quiero ver almas salvadas. Vale. Da a luz entonces. Acepta el dolor del parto. Acepta orar. Acepta luchar en oración. Luchar en oración. El otro día pregunté cuántos habían orado 1 hora.
No voy a preguntar hoy lo mismo. Pero hermanos, si queremos ver avivamiento, si quieres ver en tu vida vibrar ese amor, bueno, siembra en oración, lucha en oración, batalla en oración, pelea en oración. No te resignes, no bajes los brazos, no des por perdido lo que todavía no está perdido. Lucha, batalla, pelea, suda si hace falta. Jesús lo hizo. En tercer lugar, si queremos ver avivamiento, hay que pagar el precio de dar testimonio de Cristo. Hay que sembrar en dar testimonio de Cristo. Hay que testificar sin miedo de Cristo. Hay que hablar sin temor de Jesucristo. Hay que volver a predicar la palabra de Dios. Hermanos, las experiencias son muy interesantes, los testimonios son impactantes, pero solo el Evangelio tiene poder de traer un nuevo nacimiento. Solo el Evangelio es capaz de producir un nuevo nacimiento. Con mi testimonio despertaré la atención y la sed. Con la experiencia le aportaré algo, pero solo la palabra de Dios puede darle a alguien un nuevo nacimiento. Solamente el Evangelio puede abrir los ojos para que alguien diga: necesito de Dios, me arrepiento, recibo a Cristo y comienzo a aprender a caminar con Él. Algunos dicen: no, con tener buen testimonio es suficiente. No, el buen testimonio es indispensable. Poco me creerán si yo ando robando gallinas. Pero el buen testimonio no convierte a nadie. Es el requisito, es la base sobre la cual hay que hablar de Jesucristo. Predicar el Evangelio. La palabra de Dios, no es la nuestra, no es mi palabra la que convierte, es la palabra de Dios, es lo que está escrito en este libro. Esto es lo que convierte el alma, esto es lo que convierte el alma, esto es lo que convierte el alma. Esta palabra es la que nos hizo salvos a nosotros y es la que hará salvo a todo aquel que la escuche y la recibe. La palabra es un martillo que quebranta la piedra, la palabra es lo que hace arder los corazones. Cada vez que ha habido un avivamiento en la historia, se ha predicado la palabra de Dios. Cada vez que ha habido un movimiento de Dios en la historia que produjo salvación de personas, se ha predicado el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio tiene por lo menos 5 aspectos, 5 ingredientes. El Evangelio es, permítame decirlo, como una ensalada a la cual no le puede faltar ninguno de estos ingredientes. ¿Cuántos quieren predicar el Evangelio? Bueno, anote la receta. Primero, el pecado. No se puede predicar el Evangelio ignorando el pecado. No se puede hablar de Cristo sin mencionar, sin explicar el pecado. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que hablar sobre el pecado y hay que declarar lo que es pecado para Dios. Hay que saber decirle a las personas: mira, esto no es bueno, esto es malo, esto no es lo que Dios quiere, Dios quiere otra cosa. Esto es pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la enfermedad. Nadie va a ser sano si va al médico y el médico le dice: sí, señor Pepe, sí, señor González, muy bien, le hemos hecho análisis y le he hecho un estudio y mire, y entonces, doctor, bueno, ¿me pasa algo, doctor? Bueno, pasemos a otro tema, pero doctor, ¿me pasa algo? Cambiamos de tema. No, el médico le tiene que decir: oiga, que usted tiene cáncer, que usted tiene una infección, que usted tiene que decirle. Porque si no va a salir diciendo: no, fui al médico y el médico, ¿qué te dijo? No me dijo nada. Pues yo sigo con mi vida.
El médico tiene que decirle, mira, oiga, hay una enfermedad en su vida. Tenemos que ser capaces de hablar del pecado. Y el peor pecado es la incredulidad hacia Jesucristo. El Espíritu Santo cuando viene convence al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Hermanos, los pecados son todos pecados, pero el pecado madre es la incredulidad en Jesucristo. La incredulidad en Jesús, la incapacidad de creer en Cristo. La incapacidad de aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. El peor pecado es la incredulidad y el rechazo. Miren, los hombres van a ser juzgados y condenados por no creer en el Evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Será condenado porque no cree en Jesucristo. No cree en la obra de Jesucristo. Ahora, una vez que hablamos del pecado, que es la enfermedad, tenemos que hablar de la cura. ¿Y la cura cuál es? La salvación. Tenemos que hablar de la salvación. De nada vale exponer la enfermedad y no ofrecerle al paciente ninguna alternativa. ¿Te imaginas? Tú vas al médico, el médico te dice, bueno, tú tienes esto, tú tienes lo otro, tienes más allá, tienes infección, tienes esto, tienes el problema, un cáncer, un tumor. Y tú dices, doctor, ¿y? Y el doctor dice, bueno, ahora no sé, búsquese la vida. Pero doctor, yo vine a usted para que me dé un remedio, deme algo. Aunque sea, deme un chupachup, pero deme algo. La salvación es el remedio. Tenemos que hablar del pecado, pero tenemos que hablar de la salvación. Y la salvación es la obra de Cristo en la cruz. La salvación es que Jesús pagó por mi pecado, que Jesús puso su vida en lugar mío, que lo que me correspondía a mí fue sobre Él. La salvación. Pero dice también que hay algo más, sobre todo en el tiempo en que vivimos. Porque sabes que la gente vive tan en el día a día y tan en lo que se ve, que ignoran que hay un cielo y un infierno. En otras palabras, nuestra generación deliberadamente ignora la eternidad. La pregunta, ¿dónde te vas cuando te mueres? Nadie le está dando respuesta y nadie quiere escuchar respuestas. Oye, todo esto está muy bonito y cuando te mueras, ¿qué? ¿Cuál es tu plan de pensiones a la eternidad? Muy bien, todo esto va fenomenal. ¿Y después qué te va a pasar? No. Y la gente dice, no venga, eso es historia. Pero el cielo es real y el infierno es real. Y después de morir o nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Y después de morir no hay tu tía ni tu abuela, no hay nada que pueda retrotraer. Mucha gente dice que después de muerto la persona puede tener una segunda oportunidad de ser salvo porque Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno. No es cierto. Está establecido que los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Si vamos a predicar el Evangelio, tenemos que predicar que hay vida después de la muerte, pero esa vida hay que elegir entre el cielo o entre el infierno. Hay que enseñar, hay que predicar que el que cree y el que recibe a Jesús y guarda su palabra se va al cielo, pero el que no quiere creer y no recibe a Jesús o no guarda su palabra se va al infierno. Tenemos que explicar que los que practican pecado no heredan el reino de Dios, no lo heredan, no se salvan. No es cierto que una vez que te salvas siempre vas a ser salvo, hagas lo que hagas. No es así. No es así. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ser cristiano es comenzar una carrera que hay que terminarla. De nada vale correr hasta los últimos 5 metros, pues sí, ya está, revoleo, tiro la toalla, revoleo la chancleta. De nada sirve. Ser creyente es un camino que dura toda la vida, hasta que la muerte o Cristo venga a tu vida. Y si mueres practicando pecado, te vas al infierno. Y hay que hablarlo, hay que enseñarlo, porque muchas personas viven como si después no hubiera nada. Y muchas personas viven como que al final Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que seguro que paso igual. No, seguro que Dios me deja entrar porque mira, yo he sido creyente tantos años. Tiene que tener en cuenta mi currículum.
Y el Señor dice, claro que tengo en cuenta tu currículum, pero tenías que ser fiel hasta el último momento. Es necesario hablar de que hay un juicio, hermanos. Todo hombre dará cuenta a Dios de lo que ha hecho. Hay un juicio. Jesús dijo, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. El hombre, la mujer que rehúsa creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, enfrentará la ira de Dios el día del juicio. El día del juicio será condenado a la muerte eterna y experimentará lo que es un Dios enojado. Y es necesario hablar. Algunos son entusiastas de alguno de estos elementos de la ensalada, pero es necesario todos los elementos. Hay que hablar del pecado, hay que hablar de la salvación, hay que hablar del cielo, hay que hablar del infierno, hay que hablar del juicio. El Evangelio es predicar a Jesús con todos estos elementos. Puede ser que empieces hablando de la salvación, pero vas a tener que hablar del pecado. Puede ser que empieces hablando del pecado, vas a tener que hablar de la salvación. Puede ser que hables del cielo, pero tienes que explicarle que hay un infierno. Puede ser que empieces hablando de que hay un juicio, pero tienes que hablar de la salvación. Pero tenemos que hablar, hermanos, no alcanza con decirle a las personas, cree en Jesús. Y perdonen que diga esto, no alcanza con decirle a alguien, Dios te ama. Porque esa persona se emocionará. Dios me ama. Pero no se arrepentirá. Dice, Dios me ama, pero yo sigo pecando alegremente. Y Dios lo ama, pero por pecar alegremente se va a condenar. Tampoco es cuestión que salgamos con la vara condenando a todo quisque que se nos cruce. ¡Pecador! ¡Arrepiéntete, impío! ¡El infierno te está esperando! Sí, porque a algunos les gusta tener el dedo así de la bruja, así. Tampoco se trata de eso, hay que predicar a Jesucristo. El Evangelio es una buena noticia. ¿Estamos de acuerdo? Y hay que sembrar, hermanos, hay que sembrar. Para cosechar hay que sembrar. Y entonces la pregunta es, ¿qué le estoy transmitiendo a los que me rodean? Las personas que no conocen a Cristo, ¿qué me escuchan a mí? Esa es la gran pregunta. Los que no conocen a Cristo, ¿qué están escuchando de mí? Y la respuesta debe ser, están escuchando el Evangelio. Puede ser que se los diga de una vez, puede ser que se los digas en varias veces, puede ser que se los diga en la playa, en la plaza, en la calle, comiendo juntos. No importa, hay muchas maneras, muchos métodos para hacer esto, pero hay que dar testimonio de Jesucristo. Hermanos, no estamos dando testimonio de Jesucristo todos los días. Entonces, ¿cómo queremos avivamiento? ¿Cómo va a funcionar esto? Pero si la iglesia se levanta a hablar de Cristo cada día, si cada uno de nosotros se toma el trabajo de hablar de Cristo cada día con alguien, habrá avivamiento. Habrá frutos, habrá personas salvadas, habrá personas que digan yo necesito, me doy cuenta que necesito la salvación, me doy cuenta que no he sido bueno, me doy cuenta que necesito que recibir el amor de Dios. Habrá como nosotros. Por último, la iglesia necesitamos sembrar en el Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo. Todo esto no se puede hacer con nuestra propia fuerza. Todo esto no es cuestión de declaraciones y buenas intenciones. Necesitamos al Espíritu Santo. Jesús dijo en Lucas capítulo 4, 17, hallando el libro del profeta Isaías, leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ungió, me capacitó para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de la gracia del Señor. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Jesús dijo, si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Jesús hizo lo que hizo porque el Espíritu de Dios estaba con él. Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Entonces este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros por el Espíritu Santo que envió Jesús. Y si tú y yo queremos un avivamiento, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos sembrar en la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos sembrar en la amistad con el Espíritu Santo. Necesitamos aprender a obedecer al Espíritu Santo. Necesitamos aprender a no satisfacer los deseos de nuestra naturaleza humana, sino alimentar los deseos del Espíritu Santo. Necesitamos la intimidad y la amistad y el poder del Espíritu Santo. Pero cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una iglesia acepta, hay avivamiento. Hay avivamiento. Hay avivamiento. Hay avivamiento. Cuando un creyente, no importa si es nuevo o viejo, empezamos a decir, Espíritu Santo, quiero hacerte caso. Cuando un creyente dice, quiero aprender a obedecer al Espíritu Santo, te aseguro que hay avivamiento. Te aseguro que hay avivamiento. Y no apuesto nada porque está mal apostar. No le agrada a Dios las apuestas por dinero. Pero hay avivamiento. La obediencia al Espíritu Santo siempre es seguida de obras de Dios en la vida de aquel que lo hace. Tú y yo somos libres para vivir como se nos ocurra. Tú y yo somos libres para vivir en piloto automático. ¿Sabe lo que es el piloto automático? Es eso que ponen los pilotos y el avión va solo y los pilotos toman café, charlan, hablan. Porque hay un ordenador que lleva al avión, piloto automático. Yo puedo poner piloto automático en un culto, yo entro, nos ponemos de pie, oremos, sí, Señor, repito una oración que tengo grabada acá de memoria, después canto, porque me sé las canciones de memoria, y mientras canto voy pensando en esto y pienso en lo otro, y me acuerdo de esto, pero yo sigo cantando porque tengo el piloto automático, y después cuando predican pongo cara de escuchar la predicación, ¿no? Y mientras tanto voy volando, ¿qué haré? ¿Cuándo termina? ¿Qué voy a comer hoy? Voy pensando, ¿no? ¿Piloto automático? Pero claro, después el Espíritu Santo ahí no puede trabajar. Pero también puedo estar en una reunión de corazón y de venir y decir, Espíritu Santo, aquí estamos, a ver, ¿qué tienes tú para mí hoy? Espíritu Santo, ayúdame a cantar, ayúdame a adorar, quiero hacerlo contigo. Podemos vivir con el Espíritu Santo. Y te hablo de un culto, pero también te puedo hablar de hacer patatas fritas. No, ¿cómo el Espíritu Santo va a estar conmigo mientras yo frío patatas? Él es muy importante para pringarse con el aceite como yo. Pues tan importante como es, Él habita dentro tuyo y siempre el Espíritu Santo sabe hacer mejores patatas fritas que tú. Si le das lugar, por supuesto. Puesto como las madres que cuando cocinan, la hija viene y dice, mamá, te ayudo. No, déjame nena. Después la nena no sabe hacer ni un huevo frito. Hermanos, necesitamos sembrar cada vez que un avivamiento, cada vez que Dios obró, usó gente ungida por el Espíritu Santo. Gente ungida. A veces me preguntan, pastor, ¿qué hago? Y yo les digo, pregúntale al Espíritu Santo. Y me odian en ese momento. Me odian porque, claro, es más fácil que el pastor te diga, haz esto o haz lo otro, pero yo no puedo vivir contigo, pero el Espíritu Santo vive contigo. Y si practicas preguntarle al Espíritu Santo y aguantar hasta que Él te responda, porque a veces nos impacientamos, oramos una vez, ya está listo, no me contestó, bueno, piedra libre, luz verde,
No, pregunta y aguanta. Espera que Él te conteste. Él te contesta. Él te contesta. Y si aprendemos a escucharle, la intimidad y la amistad crece. La iglesia debe pagar el precio del avivamiento. Primero la confesión, la renuncia y la restitución. Segundo, luchar en oración. Tercero, predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuarto, depender del Espíritu Santo. Y habrá avivamiento. Habrá avivamiento. Habrá avivamiento. Y el avivamiento empezará por nosotros. Algo te ocurrirá. Yo te desafío, te reto. No te apuesto nada. Ganaría seguro. Si practicas la confesión, la renuncia y la restitución. Si luchas en oración. Si das testimonio de Jesucristo. Si dependes del Espíritu Santo, tu vida cambiará. Verás un avivamiento de la presencia de Dios en tu vida. Verás una obra poderosa de Dios en tu vida. Claro que podemos ser creyentes mediocres. Claro que podemos ser creyentes cómodos. Claro que podemos ser creyentes que mientras estamos en el culto navegamos. Claro que podemos ser creyentes que trabajamos según lo que nos parece y después queremos que Dios apruebe lo que nosotros hemos imaginado. Claro que podemos ahí decir, sí, qué lindo el avivamiento y ver vídeos y ver películas y leer libros, pero nosotros vivir mortadelos y apagados. Claro que podemos. Claro que podemos, pero nosotros queremos avivamiento. Nosotros queremos avivamiento. Nosotros queremos ser una iglesia que sea parte del avivamiento en España. Nosotros queremos ser parte de lo que Dios quiere hacer. No queremos perdernos nada de lo que Dios tiene preparado para esta tierra. No queremos vivir frío, ni mortadelo, ni apagado. Habrá quien lo quiera hacer, le respetamos. Pero nosotros no. Nosotros queremos que Dios se mueva. Queremos que Dios obre. Queremos ver la gloria de Dios manifestada en cualquier lado donde haya un creyente. Queremos ver a los creyentes haciendo las mismas obras que Jesús. Queremos ver que un Juan, un Pepe, una Pepa, una Francisca hacen las mismas obras de Jesús. Queremos ver la palabra cumplida. Queremos ver un ejército, un hormiguero de creyentes liándola santamente en cualquier lugar donde estén y que Cristo sea conocido por medio de la vida de cada miembro de la iglesia. Queremos y creemos que Dios lo quiere, lo ha prometido y eso es lo que Él tiene preparado para nosotros. Aleluya. Así que en este momento quiero preguntarte si estás dispuesta, si estás dispuesto a pagar el precio. Si vas a aceptar ser responsable del avivamiento. Si vas a aceptar tu responsabilidad en el avivamiento. Si vas a dejar de esperar que el avivamiento ocurra como por arte de magia. Si vas a dejar de resignarte y decir, no, en otros países se puede, pero acá en España no se puede. Si vas a decir, no, el Señor puede hacerlo y yo quiero hacer mi parte. Si vas a aceptar, trabajar y sembrar para un avivamiento. Cierra tus ojos por un momento. Quiero que pienses en lo que hemos hablado. Lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer contigo. Tú no estás excluido de la obra de Dios. Lo que Él quiere hacer, lo quiere hacer con su iglesia. Tú eres iglesia. Así que en este momento quiero invitarte que ahí donde estás con los ojos cerrados, comiences a creer que el avivamiento es posible y que tú tienes una parte de responsabilidad. Que dejes de ver el avivamiento como algo lejano. Que comiences a ver que el avivamiento es posible en tu vida.
que no nos alejemos de Dios, que nos acerquemos a Él. El Señor quiere usarte para hacer esta obra. No es al que está a tu lado, es a ti. Es a ti. Él quiere usarte a ti. Si estás dispuesto, dispuesta a pagar el precio. Si estamos dispuestos a confesar nuestro pecado. Si estás dispuesto a confesar tu pecado, a dejar de ocultar el pecado. Si estás dispuesto a dejar de consentirte los pecados. Si estás dispuesto a confesarlos y abandonarlos. Si estamos dispuestos a restituir lo que hemos dañado. Si estamos dispuestos a dejar de ocultar, a justificarnos y decirle: Señor, vengo a ti, tal como soy. Reconozco mi pecado y te lo confieso. Lo primero que te voy a invitar en esta hora es a confesar. No esperes a salir. Cuando llegue a casa voy a hacerlo. Hazlo ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy la mano de Dios se extiende para que confieses. No encubramos más. Dejemos de echar la culpa a los demás. Veamos nuestra responsabilidad y arreglemos cuentas con Dios. Arregla cuentas con Dios en este día. Arregla cuenta. Confiesa, pide perdón. Renuncia en el nombre poderoso de Jesús. Disponte a restituir lo que has robado, dañado, afectado. Vamos. No tengas miedo. El Señor está contigo. Vamos. Vamos. Rompe las ligaduras, los tapones del pecado en tu vida. Quitémoslo. El Señor no puede quitar lo que primero no quitas tú. Algunos están diciendo: el Señor, quítame el pecado. Y el Señor dice: yo ya lo quité en la cruz. Tú tienes que morir al pecado. Eres tú el que tiene que renunciar. Vamos. Hagámoslo ahora. No esperemos a salir de este lugar. ¿Estás dispuesto a luchar en oración? ¿Estamos dispuestos a luchar en oración por la causa de Dios? ¿Estamos dispuestos a luchar en oración por otros? ¿Estamos dispuestos a clamar por otros? ¿Estamos dispuestos a luchar porque se haga la voluntad de Dios y no la nuestra? Jesús lo hizo en el Getsemaní, tú y yo también podemos hacerlo y decirle: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo te invito a tomar un minuto más y a orar por la voluntad de Dios en tu vida. Como hizo un día Jesús dijo: no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Tu carne no quiere, tu carne lucha en contra, pero tú puedes orar un minuto. Clama por tu propia vida en oración. Clama por tu propia vida. Clamemos por nosotros, hermanos. Que hagamos la voluntad del Padre y no la voluntad de
de nuestra carne, que hagamos lo que Dios quiere y no lo que nuestra carne quiere. Que podamos decir: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vamos, clámale, lucha. De muchos pecados el Señor ya te ha hecho libre, pero ese pecado que te está hostigando, ese pecado que está combatiendo en tu alma, ese pecado que está allí, que aparece, desaparece y vuelve a aparecer, vamos a pelear por ahí. Vamos a pedirle: Señor, en el nombre de Jesús, renuncia a ese pecado. Dilo con nombre, menciónalo específicamente. Los pecados hay que confesarlos y renunciarlos en concreto. No es cuestión de decir: Señor, si algo estoy haciendo mal. Es cuestión de decir: Señor, sé que estoy haciendo algo que no te gusta, perdóname. En el nombre de Jesús no lo quiero. No lo quiero, yo quiero agradarte a ti. Vamos, es un minuto, lucha por tu vida, lucha en oración. No es mental, no ores mentalmente, lucha, ora, vamos. El pecado te detiene, te impide, te separa de Dios. Es el momento de luchar y quitártelo de encima. Es el momento de ser libre, es el momento de tomar libertad, es el momento de conquistar la bendición de Dios. Vale la pena luchar, vale la pena decir: Señor, no lo quiero, Dios mío. Combate en mi carne, yo no lo quiero. Hágase tu voluntad, Dios mío, en el nombre de Jesús. No, que sea tu voluntad, no la mía. Vamos, es el momento de hacerlo. Vamos, levántate en el nombre de Jesús. Deja de aguantar que ese pecado venga una y otra vez. Aunque lo ocultes y nadie se entere, Dios lo ve y Dios dice: hasta aquí, mi hijo, hasta aquí, mi hija. Vamos a ponerle un punto y final a ese pecado que estás ocultando. Vamos a detener ese cáncer, ese tumor que está creciendo en tu interior. Vamos a decirle: hasta aquí. Vamos, hermano, hermana, lucha en este momento por tu vida. Vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a hacerlo, vamos a ser firmes delante de Dios. Vamos a decirle: Señor, para mí es imposible, pero para ti no hay nada imposible. Señor, acepto tu perdón. Y Espíritu Santo, ayúdame a desechar lo que desagrada a Dios. Vamos. Un minuto, vamos. Mira al Señor, no te distraigas, míralo al Señor. Él es tu libertador, Él es tu salvador. El diablo tiene que abandonarte, porque cuando hay perdón de pecados tú eres libre. Cuando hay perdón de pecados tú eres libre. Cuando hay perdón de pecados tú eres libre. Y en el nombre de Jesús puedes echar fuera toda obra del diablo. No hay lugar para él en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, obra en este día. Obra en este día. Obra en este día. Obra en este día. Espíritu Santo de Dios. Oh Dios de gloria, Dios de gracia. Espíritu de Dios. Si Él te ha perdonado y Él te ha dado las victorias para que hables de Cristo, si Él nos perdona y nos da victorias para que hablemos de Cristo con valor, para que abramos la boca y hablemos a otros el Evangelio de Jesucristo, no es para guardarlo para nosotros, es para darlo a otros. Dile: Señor, yo quiero hablar de ti. Y ayúdame a hablar como tengo que hablar. Ayúdame a hablar bien. Ayúdame a hablar el Evangelio. Ofrécete, porque Él ya te llamó. Ofrécete. Señor, en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros con poder en esta hora. El Señor ha dicho: recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, y entonces me vas a hacer testigo hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo está contigo para darte poder
para hacer todas estas cosas. El Espíritu Santo es tu ayuda, el Espíritu Santo es tu refugio, el Espíritu Santo es tu maestro, el Espíritu Santo es el que te da el poder para ser como Cristo quiere que sea. Nuestro esfuerzo es el Espíritu de Dios. Si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, comienza a hablar en nuevas lenguas. Deja que fluya el Espíritu de Dios en tu interior. Comienza a hablar en nuevas lenguas. Dale lugar al Espíritu Santo en esta mañana. Dale lugar y comienza a hablar en nuevas lenguas como el Espíritu Santo te da. Si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, comienza a levantar un clamor. Comienza a hablar en nuevas lenguas. Y si nunca las has hablado, no te asustes si empiezas a hablar nuevas lenguas. Espíritu Santo de Dios, dependemos de ti, te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, ven con tu poder en este día. Levanta a la iglesia, levántanos libres, levántanos victoriosos, levántanos libres para hablar de Cristo, libres de toda maldad. Levántanos. Si puedes hablar en lenguas, comienza a hablar en lenguas allí donde estás. Comienza a hablar en lenguas, vamos, comienza a hablar en nuevas lenguas. Habla en nuevas lenguas, habla en nuevas lenguas, vamos, suelta el caudal, suelta del Espíritu.